Cuando los reportes afirmaron que Dana White sacó a Floyd Mayweather de una deuda impactante de 175 millones, el mundo del boxeo estalló. Los rivales se burlaron del dinero de la marca Mayweather. Pero detrás de las bromas hay una pesadilla financiera que podría arrastrar a Floyd hacia la pelea más humillante de su carrera. Floyd Mayweather dice que fue despojado de 175 millones, alegando que un ex socio cercano ejecutó un esquema de un año que supuestamente drenó sus cuentas bancarias, secuestró acuerdos inmobiliarios, empeñó sus joyas e incluso hizo desaparecer su jet privado. Esa sola frase sería inquietante para cualquiera, pero para un hombre que construyó toda su identidad alrededor de la palabra dinero, que literalmente se nombró a sí mismo después de eso, cuya marca fue construida en el espectáculo de billetes apilados y relojes de diseñador y un estilo de vida que parecía intocable. Golpeó diferente. Dana White estaba en medio de una conferencia de prensa cuando un reportero deslizó la pregunta sobre la mesa. Su respuesta fue medida, pero fue fuerte. White mostró preocupación, diciendo que cuando alguien trabaja tan duro como lo hizo Mayweather, acumula el tipo de riqueza que tenía y luego la pierde o le es robada, es horrible y que todo es posible, agregando: tal vez podamos hacer algo para resolverlo para él. Eso no fue una línea desechable. Dana White es el hombre más poderoso en los deportes de combate. Cuando dice, tal vez podamos hacer algo, la gente escucha. Pero también lo hizo el resto del mundo del boxeo. Y la reacción de los peleadores no fue toda simpatía. Algunos se rieron, algunos sacudieron la cabeza, algunos hicieron ambas cosas. Porque el hombre que pasó décadas asegurándose de que cada persona en el planeta supiera exactamente cuán rico era, ahora está pidiendo públicamente a un tribunal que lo ayude a encontrar dónde se fue su dinero. Floyd Mayweather busca 175 millones en una demanda recientemente presentada alegando que su exgerente de inversiones y asesor inmobiliario lo defraudaron durante varios años. La demanda presentada en un tribunal de Nueva York alega que John Arrekenitz, exgerente de Mayweather, Eyal Frist, quien dirigió Frist Apex Ventures,
una empresa de bienes raíces e inversiones con sede en Florida, donde fue enviado gran parte del dinero de Mayweather. Cometieron fraude y tuvieron roles en incumplimiento de deber fiduciario. Eso es muchos nombres y mucho lenguaje legal, pero simplificando es una historia brutalmente simple. Mayweather confió su dinero a personas. Esas personas, según la demanda, trataron esa confianza como un cajero automático personal. Mayweather alega que Recknitz construyó una relación con él durante varios años para ganar su confianza y luego supuestamente usó su rol de asesor para mover el dinero de Mayweather a cuentas con First Apex Ventures. No una vez, no dos, una y otra vez en acuerdos inmobiliarios, arreglos bancarios, transferencias de inversión y transacciones de activos de lujo. Según ESPN, la demanda alega que Recknitz, junto con la ejecutiva de la empresa de inversiones con sede en Florida, First Apex Ventures y el First, y la abogada Alexander Seligson desviaron dinero vinculado a los negocios de Mayweather, propiedades inmobiliarias, acuerdos y activos de lujo sin autorización. 4 demandados, años de transacciones presuntamente realizadas y un número asombroso en la parte superior de la demanda, 175 millones. Oscar de la Hoya fue uno de los primeros nombres importantes en boxeo en pronunciarse. De la Hoya, ampliamente reconocido como uno de los atletas retirados más exitosos financieramente del mundo, fue invitado a compartir sus pensamientos sobre la disputa legal masiva. Su respuesta no fue de burla, fue directa. Afirmó que era una lástima que tal incidente hubiera sucedido a alguien del rango de Mayweather, pero rápidamente añadió que la cruda realidad es que el engaño financiero ocurre a casi todos en el ojo público. Luego de la Hoya, fue específico de una manera que dolió. Le dijo a Fight Hype que el círculo que mantienes es todo y que si vas a confiar tu dinero a personas, será mejor que verifiques al verificador. Dijo, a veces y muy probablemente, contratas a personas que eventualmente se dan la vuelta. Sucede todo el tiempo y es una lástima que esté sucediendo a Floyd Mayweather. Es una lástima que haya estado sucediendo durante años no solo a atletas,
sino a celebridades o personas que están ganando toneladas de dinero porque no están administrando su círculo. No están administrando sus vidas. Esa última línea fue la más afilada. No administrando tu vida. Viniendo de otra leyenda del boxeo que tuvo sus propios dramas financieros, eso era menos un consejo y más un veredicto silencioso. Antonio Brown, quien nunca ha sido uno que evite la controversia en redes sociales, hizo su último objetivo la leyenda del boxeo Floyd Mayweather, burlándose de él por su batalla legal de 175 millones con el socio Jonah Regnit. Brown no se moderó. Fue directamente a internet con eso. La ironía de que el dinero necesitara que alguien más lo ayudara a descubrir dónde se fue su dinero era demasiado para la multitud de redes sociales para dejar pasar en silencio. Y eso fue lo que hizo que el comentario de Dana White explotara. Porque en el momento en que White dijo, tal vez podamos hacer algo por él, Internet lo aprovechó. Las capturas de pantalla del clip fueron por todas partes. Los comentarios fueron vertidos por peleadores, promotores, analistas y aficionados que pasaron años viendo a Mayweather hacer el baile del teléfono del dinero en Instagram, donde levantaba un fajo de billetes como si fuera un teléfono y llamaba a todos en los deportes de combate quebrados. Incluso con los hábitos de gasto de Mayweather, había sido difícil imaginarlo quebrado. Pero la posibilidad de que peleadores millonarios y ahora multimillonarios se quiebren siempre está ahí. Resulta que el mismo instinto que hizo de Mayweather el autopromotor más obsesivo en la historia del boxeo, la creencia de que el dinero era armadura, que mostrarlo lo probaba, pudo haber sido exactamente lo que lo hizo un blanco. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve más extraña, porque Jonah Regnit no es solo algún tipo aleatorio que se abrió paso en el círculo íntimo de una persona famosa con un discurso suave y manos limpias. El caso ha puesto escrutinio renovado en Regnit, un delincuente condenado y ex-witness cooperante federal con conexiones documentadas a redes políticas y benéficas. No era solo una figura sospechosa merodeando en los bordes de la riqueza. Había caminado hacia un tribunal federal, hecho un trato,
y contó al gobierno todo lo que sabía sobre algunos de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la ciudad de Nueva York. En 2016 había declarado culpable en la ciudad de Nueva York por conspiración para cometer fraude de servicios honestos por cable, lo que significa que había intentado sobornar a funcionarios públicos. Y sin embargo, años después, este hombre había trabajado en el círculo íntimo del boxeador más famoso vivo. Reynolds comenzó a cultivar la confianza de Mayweather alrededor de 2017 y para 2024 se había incrustado como su gerente de inversiones, asesor inmobiliario e intermediario bancario. Eso no es un trabajo secundario. Eso es acceso total. Y según la demanda, utilizó cada parte de eso. La demanda de 23 páginas detalló varios incidentes presuntamente realizados, incluidos 7.5 millones que fueron transferidos para una inversión de 12 meses, durante la cual no se realizó inversión. No se pagó ganancia y no se devolvió dinero. Otro incidente involucró un préstamo de 16.4 millones que fue asegurado con solo 2.5 millones enviados a Mayweather Promotions. El boxeador no autorizó la transacción. El documento dice: piensa en esos números por un segundo. 7.5 millones salen. Nada regresa. El préstamo de 16.4 millones se asegura y solo una fracción llega al destino previsto. Esto no fue un mal acuerdo. Según el equipo legal de Mayweather, fue un redireccionamiento sistemático de fondos, una transacción a la vez, durante años, canalizados a través de una red de empresas y entidades que la mayoría de las personas nunca había oído hablar. La demanda también alega que más de 15 millones de un acuerdo separado fue redireccionado bajo la dirección de Rich Nitz, mientras que porciones de préstamos de refinanciación vinculados a Mayweather Properties en Las Vegas y en otros lugares fueron supuestamente enviados a First Apex Ventures sin autorización. Las Vegas, refinanciación, acuerdos, bienes raíces. Cada rincón del mundo financiero de Mayweather supuestamente tocado. Luego vinieron las joyas. Esta es la parte que hizo que Internet perdiera la cabeza, porque las joyas grandes, ruidosas y caras,
habían sido la marca registrada de Mayweather durante décadas. Las publicaciones de Instagram, los pesajes previos a la pelea, los relojes Rolex apilados como armadura de batalla. Las joyas no eran solo un accesorio para Floyd Mayweather, era una declaración de poder. Una de las acusaciones más notables involucra casi $100 millones en joyas de Mayweather. Según la demanda, Regnit supuestamente empeñó la colección a Miami Jewelers a cambio de aproximadamente $13 millones en financiamiento. La presentación alega que muchas de las joyas permanecen con los joyeros y que Mayweather nunca recibió una contabilidad adecuada de las transacciones. Déjate empapar por esto. 100 millones de joyas entregadas por 13 millones y una gran cantidad todavía sentado con los joyeros. Una cadena de mensajes de texto proporcionada en la demanda alega que uno de los joyeros en la prenda exigió que si no recibía un pago, comenzaría a liquidar los bienes, lo cual Regnit supuestamente estuvo de acuerdo sin la autorización de Mayweather. Autorizado por Regnit, no por Mayweather, no por nadie que tuviera el derecho de hacer esa llamada. Y luego estuvo el jet. La demanda alega que Mayweather firmó un recibo de venta para su jet Gulfstream 5 de 1996 en la sugerencia de Regnit sin un comprador listado. Mayweather alega que no sabe quién compró la aeronave y que el dinero de la venta fue utilizado para una obligación relacionada con Bugatti y de otra manera desviado a First Apex. Lee eso de nuevo lentamente. Él firmó los papeles. Alguien compró su jet. No sabe quién. Y el dinero fue a algún lugar que no era su cuenta. Un jet privado desapareciendo sin que el dueño supiera quién lo compró o dónde terminó el dinero. Eso no es mala administración. Eso no es una mala inversión. Eso es... Si las acusaciones se sostienen, algo completamente diferente. La demanda también plantea preguntas sobre el destino de su jet privado. Mayweather alega que sin saberlo firmó documentos que transfieren la propiedad de su aeronave Gulfstream Vive de 1996 sin un comprador listado y no tiene claridad sobre dónde terminaron los ingresos. Su propio avión se fue. Los ingresos también se fueron. Y supuestamente un hombre con una condena previa por fraude federal
fue quien le pasó la pluma. Los demandados contraatacaron rápidamente. Su abogado Morris Misri hizo una declaración que no solo negó los reclamos, fue a la ofensiva. Misri dijo que las acusaciones contra sus clientes eran totalmente infundadas y refutadas por pruebas documentales sustanciales, incluyendo la correspondencia del propio señor Mayweather. Añadió que los clientes tenían la intención de defenderse vigorosamente contra los reclamos y que una vez que todos los hechos fueran presentados en la corte, los problemas de juego de Mayweather, sus hábitos de gasto prolíficos, los dineros adeudados a acreedores de terceros y gravámenes de impuestos del IRS, así como otro comportamiento desagradable, serían expuestos y que Mayweather sería el que pagaría daños significativos a sus clientes. Eso no es una defensa. Eso es un contragolpe. Y golpeó justo en el punto donde la imagen pública de Mayweather siempre ha sido más vulnerable. La pregunta de si el dinero estuvo alguna vez realmente ahí para robar en primer lugar. Una fuente cercana a Regnit disputó completamente las acusaciones, diciendo que los problemas de gravamen de impuestos financieros de Mayweather se remontaban a al menos 2018, años antes de que alguna vez estuvieran involucrados profesionalmente. Entonces, la defensa no es solo negar el fraude. Está sugiriendo que la situación financiera de Mayweather ya era un desastre antes de que Regnitz alguna vez entrara en la imagen. Eso es una pelea dentro de una pelea. La nueva demanda llegó durante un periodo ya turbulento para Floyd Mayweather. El campeón retirado actualmente enfrentaba múltiples demandas y disputas financieras, incluyendo un gravamen fiscal del IRS reportado de 7.3 millones, reclamos de manutención de menores, supuesto alquiler impago y demandas involucrando joyas de lujo y vuelos charter. Y cada una de esas demandas era pública. Cada gravamen del IRS, cada factura impaga, cada presentación judicial, y cada una fue apilada junto a todos los posts de Instagram de Mayweather contando efectivo, vistiendo relojes de un oblios Nolar y viviendo de una manera que fue específicamente diseñada para hacerte creer que el dinero era infinito. La brecha entre esa imagen y la realidad legal se había vuelto tan amplia a mediados de 2026
que incluso las personas que respetaban lo que hizo dentro del ring estaban luchando por conciliar las dos versiones de Floyd Mayweather. Mayweather había vendido recientemente su jet privado Mayweather y mansiones en Beverly Hills y Miami. Bajo estas circunstancias, Mayweather fue supuestamente en contacto constante con los medios mediante la reversión de su retiro y volviendo al ring. El hombre que se retiró en sus propios términos en la cima, ahora estaba alineando peleas de nuevo. Y la pregunta que todos estaban haciendo era si lo estaba haciendo porque amaba competir o porque necesitaba el dinero. Para entender cómo alguien podría meter sus manos tan profundas en la vida financiera de Floyd Mayweather, tienes que entender quién es Jonah Recknitz, no solo la versión de él que aparece en los documentos judiciales, la versión real, la que explica cómo un hombre con una declaración de culpabilidad federal en su registro aún estaba operando libremente en los más altos niveles de riqueza, poder y celebridad años después de que debería haber estado sentado en una celda de prisión. Jonah Recknitz nació en una familia rica y conectada políticamente con base en Los Ángeles, California. Asistió a una escuela privada prestigiosa y luego asistió a la Universidad Yeshiva en Nueva York. Creció alrededor del dinero, el poder y las redes. El tipo de mundo donde a quien conoces le importa más que lo que sabes. Y Recknitz aprendió temprano cómo usar esas redes. Por todos los indicios, estaba viviendo su mejor vida. Poseía un Bugatti, alquilaba una oficina en una dirección premier de Beverly Hills y pagaba 17,000 mello al mes por la propiedad donde vivía con su esposa e hijos 6. Desde el exterior, Recknitz parecía el éxito mismo, el tipo de persona con la que te gustaría administrar tu dinero, el tipo de persona que podría abrir puertas. Pero el Bugatti en la oficina de Beverly Hills siempre estuvieron construidos sobre algo más inestable de lo que parecían. El regreso de Recknitz a la costa oeste fue menos un comienzo fresco que una escapada. En 2016 había declarado culpable en la ciudad de Nueva York por conspiración para cometer fraude de servicios honestos por cable, lo que significa que había intentado sobornar a funcionarios públicos. Esto no es un tecnicismo menor. Esto no era un error de papeleo o una disputa fiscal.
La conducta criminal subyacente de Renitz incluyó facilitar un soborno pagado por Murray Huberfeld, cofundador del fondo de cobertura Platinum Partners, a Norman Seabrook, presidente de la Asociación Benevolente de Oficiales de Corrección, el sindicato más grande de oficiales correccionales de la ciudad de Nueva York. A cambio del soborno, Seabrook invirtió 20 millones de fondos sindicales con Platinum. Cuando Platinum declaró más tarde bancarrota en medio de investigaciones gubernamentales de fraude y otra mala conducta en el fondo, el sindicato perdió 100 millones de esa inversión. Oficiales de corrección de la ciudad de Nueva York. Personas que trabajaron duro, pagaron al sindicato, confiaron en que su dinero de jubilación era seguro, vieron desaparecer 19 millones y Regnitz estaba en el centro de eso. Él era quien caminó el efectivo por la ciudad en una bolsa Ferragamo. Lo que sucedió a continuación es lo que hace que toda la historia sea tan sorprendente. En lugar de desaparecer tras las rejas, Renitz hizo un trato. El caso federal fue considerado el mayor escándalo de corrupción moderno en la ciudad de Nueva York en ese momento. Al firmar el acuerdo de witness cooperante, Regnitz estuvo de acuerdo en declararse culpable del cargo de conspiración de fraude y testificar contra su luchando por su libertad. Regnitz pareció no retener nada en el estrado de los testigos. Aunque enfrentaba 20 años de prisión, los fiscales elogió su ardor. Habló de todo. Habló del alcalde de Nueva York, habló de jefes sindicales, habló de un ecosistema de pago por juego en los más altos niveles del gobierno de la ciudad de Nueva York que había estado operando a la vista de todos. Admitió dirigir donaciones de campaña al alcalde de Lazio a cambio de acceso al ayuntamiento y dar a los líderes del NYPD prostitutas y otros sobornos para cultivarlos como aliados. Cumplió solo una fracción de la oración máxima. Gracias a su papel como un witness de gobierno estrella en varios juicios de alto perfil, su testimonio explosivo ayudó a asegurar las condenas del ex jefe del sindicato de corrección, un fundador de fondo de cobertura y un poder ortodoxa.
Los fiscales escribieron sobre Recknitz en un memorando de 51 páginas llamándolo uno de los witness cooperantes de cuello blanco más importante y prolíficos en la historia reciente del Distrito Sur de Nueva York. Ese memorando fue su entrada de oro. Cada nombre que dio, cada pieza de testimonio que entregó, se acercó a la sentencia que debería haberse encerrado durante años. Recknitz fue finalmente sentenciado a 5 meses de prisión y 5 meses de arresto domiciliario. Había enfrentado hasta 2 décadas tras las rejas después de declararse culpable de fraude de servicios honestos. 5 meses por una conspiración de fraude que costó a los oficiales de corrección de la ciudad de Nueva York casi 20 millones en fondos de jubilación por sobornar a comandantes de policía por orquestar acceso de pago por juego al alcalde de la ciudad. 5 meses. Recknitz admitió ayudar a corregir un esquema de soborno involucrando socios de cobertura de platino y luego tuvo su sentencia de prisión y orden de restitución anulada en apelación debido a preocupaciones sobre la relación del juez que preside con una figura vinculada al caso. La sentencia fue anulada y el hombre se fue. Después de todo esto, la declaración de culpabilidad, el testimonio, la sentencia, la apelación, Jonah Recknitz no desapareció. Se reinventó como joyero y se mudó de regreso a Los Ángeles. Recknitz, el propietario de una firma de joyería llamada Shadel, organizó una exhibición de diamantes navideños para celebrar su negocio. Se mezcló fácilmente con los asistentes. Fea Resnick de Real Housewives of Beverly Hills estaba allí, así como Kris Jenner, la anfitriona oficial del evento. No se alejó mucho de Kardashian, quien amablemente aceptó solicitudes de selfies durante toda la noche. 6'4" y 300 libras. La figura cortante e imponente de Recknitz, pero sus mejillas con hoyuelos y sus ojos atractivos lo hacían parecer más joven que sus años. Era una cara en la que la gente tendía a confiar. El perfil de su compañía estaba creciendo. Esa es la frase clave en el que la gente tendía a confiar. Eso no es un accidente. Eso es una habilidad. Y es una habilidad que Recknitz había estado afilando durante décadas. Después de trasladarse a Los Ángeles, el negocio de joyería de lujo de Recknitz, Yadel enfrentó al menos
13 demandas de joyeros y acreedores. Los joyeros Peter Xus e Ira Roinsky presentaron una demanda conjunta alegando que Requenete había robado joyas por valor de 7 millones que les habían sido consignadas, emitiéndolas por una fracción de su valor. El inversionista inmobiliario Víctor Noval alegó que Recknit prestó 2,9 millones usando diamantes como diamantes que supuestamente no eran suyos para prometer, y luego emitió cheques que rebotaron. 13 demandas. No una o dos, no un malentendido aquí y allá. 13 acciones legales separadas de personas que le habían confiado. Y sin embargo, de alguna manera la red se mantuvo. Las invitaciones siguieron llegando. Los clientes de celebridades siguieron apareciendo. El negocio siguió operando. Recknit se enfrentó a demandas de joyeros, inversionistas inmobiliarios, organizadores de eventos de boxeo y ahora Mayweather mismo. Todos alegando esquemas similares de ganar confianza, redirigir fondos y no devolver a las víctimas. El patrón era el mismo cada vez. Acercarse, obtener acceso, ganar confianza y luego redirigir. A pesar de declararse culpable en 2016, ser sentenciado en 2019 y ser resentenciado en marzo de 2026, aún no había comenzado a cumplir su sentencia. Para 2026, Recknit había sido condenado, sentenciado, tuvo esa sentencia anulada, fue resentenciado y aún estaba operando, aún en el mundo, aún aparentemente administrando el dinero de otras personas. Lo que nos devuelve a Floyd Mayweather, porque la pregunta que todos seguían haciendo era cómo alguien como Jonah Recknit, alguien con una declaración de culpabilidad pública, un historial documentado de fraude, 13 demandas civiles y un nombre que ha aparecido en innumerables historias de noticias. ¿Cómo entra esa persona en el círculo financiero interno del boxeador más famoso del planeta? Según la presentación, Recknit supuestamente ganó la confianza de Floyd Mayweather durante varios años antes de dirigir grandes cantidades de dinero a cuentas conectadas a First Apex Ventures varios años. Eso significa que esta relación no sucedió de la noche a la mañana. Fue cultivada de la manera en que Recknit cultivó cada relación a través del acceso,
a través del encanto, a través de hacerse útil, a través de hacerse parecer indispensable. Y Mayweather, a pesar de su swagger callejero inteligente e instintos comerciales, aparentemente no realizó una verificación de antecedentes, o si alguien realizó una, no escuchó lo que dijo. Eso es un fracaso humano que sucede a los atletas todo el tiempo. La confianza mal colocada en alguien que parece moverse en los círculos correctos, que conoce a las personas correctas y que se presenta a sí mismo como la respuesta a cada problema financiero que tienes. La ironía corta aún más profundo cuando miras en qué supuestamente se construyó todo el discurso de Recknitz a Mayweather. Según la demanda, Floyd alega que Recknitz pasó años ganando su confianza antes de supuestamente convertirse en el gerente de dinero de facto del boxeador, tipo de bienes raíces, intermediario bancario, bienes raíces, gestión de inversiones, banca. Estas son las categorías exactas donde un hombre con los ingresos de Mayweather desesperadamente necesitaba ayuda competente y confiable. Porque Floyd Mayweather nunca fue el problema en el ring. En el ring era preciso, disciplinado y casi sobrehumano en su capacidad de leer y reaccionar. Pero fuera del ring, el patrón de su vida financiera sugiere a alguien que trabajó duro, ganó sumas enormes y luego entregó las llaves a las personas equivocadas repetidamente. Mayweather es un demandado en varias otras demandas alegando dinero adeudado, algunas de las cuales incluyen Recknitz como codemandado. También es el demandante en una demanda de 340 millones donde alega que Showtime, la red en la que solía pelear, mal apropió fondos como parte de un esquema de fraude de larga duración. Showtime, Al Haymon, Jonah Recknitz. 3 conjuntos diferentes de personas. 3 esquemas presuntamente diferentes. Todos apuntando al mismo hombre. Ese 340 millones. Hail Mary culpa al gerente de larga data Al Haymon y al ex ejecutivo de Showtime Boxing Steven Espinosa por desviar 340 millones de las ganancias brutas de Mayweather de 1,14 mil millones a varios destinos, ninguno de los cuales eran las cuentas bancarias de Mayweather. $1,000 millones en ganancias brutas.
y ahora múltiples demandas tratando de rastrear cientos de millones que supuestamente nunca llegaron al lugar correcto. Los rumores avivados durante años por una combinación de celos y pruebas circunstanciales estaban siendo llamados verdaderos por algunos analistas que Floyd Mayweather Jr. está quebrado de una manera tal vez que a muchos de nosotros nos gustaría estar quebrados. Aún vivía en una mansión de Vegas. Aún usaba ropa y relojes de diseñador. Aún conducía automóviles deportivos de 6 figuras. Pero nadie presenta las demandas que presentó quien no está teniendo problemas de dinero pronunciados. Esa es una de las evaluaciones más directas de un analista de boxeo que había observado esta historia desarrollarse. Y duele porque no se trata de celebrar la desgracia de alguien. Es solo un conteo honesto de lo que sucede cuando los ingresos se detienen y los costos de un estilo de vida de $1,000 millones no. Esta no fue la única demanda que Mayweather presentó este año. En febrero, presentó una demanda contra su exgerente y asesor Al Haymon, así como contra Showtime y el ejecutivo Steven Espinosa. Cada demanda estaba apuntando con el dedo a alguien más. Cada una decía: no fui yo, fueron ellos. Y tal vez algunos de esos dedos estaban apuntando a una mala conducta real. El proceso legal eventualmente clasificará algo de eso, pero el patrón en sí, el simple número de personas que Mayweather ahora estaba demandando por supuestamente robar su dinero, planteó una pregunta que el mundo del boxeo no fue tímido en hacer en voz alta. Si todo esto estaba sucediendo, ¿cómo es que nadie lo supo antes? ¿Cuánto tiempo había estado el hombre detrás de la persona del dinero operando en un estado financiero que se veía nada como el espectáculo que estaba ofreciendo? Mayweather mostró su vida lujosa por apilar haces de dinero a través de servicios de redes sociales personales, pero en realidad sufría de dificultades financieras severas. Los posts seguían subiendo. El contenido de estilo de vida siguió llegando, y debajo, documentos judiciales también se apilaban silenciosamente. Hay una razón por la cual el mundo del boxeo reaccionó a la demanda de 175 millones de Mayweather con una mezcla de incredulidad y risa oscura.
No porque perder dinero por fraude no sea serio, lo es, pero porque la escala de la pérdida presunta solo tiene sentido si entiendes la escala del gasto. No pierdes 175 millones por accidente si no tienes un universo financiero lo suficientemente grande para que ese tipo de robo opere en. Y Floyd Mayweather construyó ese universo ladrillo a ladrillo con cada bolsa de pelea, cada promoción y cada post de Instagram que jamás publicó. Durante su carrera profesional, generó más de 1.2 mil millones en ganancias de peleas, eventos de pago por vista, respaldos y empresas. 1.000 millones de dólares ganado a través de la disciplina, el sacrificio y una dedicación absolutamente obsesiva a su oficio. 50 peleas, 0 pérdidas en 5 clases de peso contra los mejores peleadores de su era. Nadie le entregó ese dinero a Floyd Mayweather. Salió y lo tomó. Pero ganar 1.000 millones